a iniciar cuanto antes porque, bueno, el tiempo apremia. Primero que todo, quiero agradecer al ingeniero Jorge Golding por su disposición a estar con nosotros hoy en día, por su buena receptividad y por su apoyo para con nosotros como capítulo estudiantil. Mi nombre es Richard Urbano, soy el encargado de Relaciones Públicas del capítulo estudiantil de la SP en la Universidad Oriental Clauso Atay, y es para mí un placer darle la bienvenida el día de hoy. Bastante interesante, que lleva por nombre Aplicaciones de Protección Catódica a Instalaciones Petroleras, la cual va a ser dictada con un ponente de lujo, del cual me siento bastante contento de que pueda formar parte de esta actividad, el cual es el ingeniero Jorge Golding, que es químico, además de ingeniero químico, con experiencia en nuestro país como miembro fundador del INTEBEP, el Centro de Inversión y Desarrollo de Petróleo de Venezuela, PDVSA, donde dirigió corrupción. También es miembro de la Asociación de Corrupción, vice-chairman de nace su experiencia como tenemos del Centro de Educación y Desarrollo de 20 años, Electra, el Comité de Electricidad de Venezuela, docente de la Universidad de Zulia, por más de docente de la Universidad de Antoc, de corrupción, además de haber realizado múltiples herramientas latinoamericanas como Argentina, Bolivia, Bonaire, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú. Como pueden ver, bastante extenso y un placer Richard, muy amable. Buenas a todos. Tenemos un par de módulos que vamos a analizar y detallar algunos temas, y vamos a comenzar proyectándonos a través de una ventana. Un segundo. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Se ve bien, Richard? Sí, se ve chévere. Todo perfecto. Perfecto. Vamos a comenzar a visión catódica de petroleros en sus estructuras, sea de producción, de refinación, de transporte, de muelles, etcétera. Usa mucho esta tecnología de protección catódica. Es posible que alguna vez hayan oído el término protección catódica y muchas veces no se sabe de qué están hablando. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a comentar un poco qué es la protección catódica, para que se entienda en forma muy sencilla. En la práctica hay dos formas de hacer protección catódica. La más simple es esta. Se conecta a una tubería, por ejemplo, enterrada en un suelo conductor corrosivo, por ejemplo, cerca del mar, que todas las refinerías, o en su inmensa mayoría, se ubican al lado del mar porque usan agua para enfriar sus procesos. Y por supuesto porque necesitan un puerto para recibir y vender todo tipo de productos. Bueno, la protección hace de esta manera. Se hace una pila entre dura de la tubería en una pila, y hace que el ánodo necio corría a través del suelo hacia la estructura. Al correr queda protegida de la corrosión. Esta es una analogía que viene usando desde la época de Newton. Utilizó en el uso para tu banquetera. Este es el sistema con un detalle que
el ánodo conecta tubería en un punto en la superficie que se conoce como poste de medición, también en inglés test station o punto de prueba, para poder verificar si el sistema está drenando corriente y funcionando apropiadamente. Este es el sistema conocido como protección catódica por ánodos de sacrificio. Se llama así porque el ánodo, a medida que drena corriente, se va desgastando, se va consumiendo, hasta que termina su vida útil. La otra manera de hacer protección catódica la vamos a conocer en unos momentos. Este es un ánodo de magnesio, viene en una bolsa o saco de algodón con un relleno especial que retiene humedad y facilita el drenaje de corriente. En general, estos ánodos drenan miliamperios, corrientes muy pequeñas. Son también para estructuras generalmente pequeñas en suelos. Y veamos algunos rápidamente. Una tubería debajo de una tetera son pocos metros. Para ello se puede usar ánodos de sacrificio. También tuberías de pequeño diámetro. Por ejemplo, toda la red de gas, de distribución de gas de la ciudad de Caracas, se basa en tuberías de 2 pulgadas, apenas unos 5 centímetros de diámetro de metal, llevan gas por toda la ciudad. Hoy en día algunas de ellas se están reemplazando ya por polietileno de alta densidad. Pero esas tuberías pequeñas se pueden proteger, han hecho muchísimos ánodos de magnesio en todas las esquinas, 100 metros protegiendo esa tubería, que además lleva un buen recubrimiento, por supuesto. A veces hay casos puntuales, tuberías muy grandes, donde no hay mucha distribución de energía y de pronto en algún punto hace falta y se colocan unos ánodos de sacrificio también. El otro sistema de protección catódica es este. Se conectan a unas barras metálicas que pueden ser de cualquier metal conductor. Se conecta a una fuente de energía, aquí la mostramos como una pila o batería. Y entonces esa pila aplica una diferencia de voltaje entre la barra y la tubería y hace que la barra, por supuesto, se convierta en un ánodo, drene corriente y proteja. La fuente de energía más usada para estos sistemas es el rectificador o también llamado transformador rectificador de la corriente, que también se alimenta de corriente alterna, la convierte en corriente continua o directa y por supuesto al aplicar esa diferencia de voltaje se drena corriente de protección de la tubería. Y este es el sistema que se conoce como protección catódica por corriente impresa. ¿Qué usos tiene? Bueno, tuberías largas o de gran diámetro, redes de tubería contra incendio en refinerías petroleras, por ejemplo, en plantas petroquímicas, y también para otros tipos de estructuras como por ejemplo fondos de tanques del lado del suelo. Cuando los suelos son corrosivos, también se aplican sistemas por corriente impresa. Vamos a conocer un poquito más. Para eso vamos a hacer un viaje rápido a Bolivia, donde nace el gasoducto más grande de Latinoamérica. Es el gasoducto Bolivia-Brasil. 3.105 metros de gasoducto que va casi en su totalidad enterrado. Y esta es la estación de medición Río Grande, donde comienza desde Bolivia el envío de gas hacia Brasil. Recordemos, Brasil es uno de los países más industrializados de Sudamérica y en consecuencia necesita gran cantidad de combustible. Produce petróleo y gas costa afuera, un costo bastante grande, pero no tiene gas en tierra. Entonces compra gas de Bolivia, que es un gran productor de gas, y lo utiliza para su industria. Y este es el gasoducto donde arranca, tiene 32 pulgadas de diámetro
Y aquí tenemos en la propia planta un pequeño rectificador. Hay unos muy grandes que son los del gasoducto, pero hay unos pequeños rectificadores como este que les muestro aquí, enfriado por aire. Abrimos la tapa para que vean sus componentes y esto es para proteger la red de distribución dentro de la propia planta. Es una red de tuberías pequeña. Aquí estamos en Petroecuador entrenando a un grupo de profesionales. Este es un rectificador a prueba de explosión. Esto es, tiene la tapa en la parte superior que se cierra y adentro está lleno de aceite que protege a todos los componentes del ambiente. Y se hace a prueba de explosión porque puede haber gases inflamables en el ambiente y en caso que haya una chispa dentro del equipo por una falla eléctrica, no produzcan incendios y explosiones. Hablemos de tuberías, una de las estructuras más utilizadas en todo el mundo, no solo por la industria petrolera para transportar agua, para transportar gas, para transportar todo tipo de producto. Aquí tenemos una tubería muy grande, esto es del complejo criogénico. La línea blanca marcada en el terreno es por donde se va a enterrar la tubería. Ahí se van soldando los tramos. Son 600 kilómetros, el criogénico son 300 kilómetros de tubería, toda con protección catódica. Y aquí estamos en una planta donde se ve toda esta red de tuberías rojas que van a estar enterradas, es la red de tuberías de agua contra incendio. Eso también lleva protección catódica por corriente impresa. Y aquí estamos en la planta criogénica de José, en Oriente, y este es uno de los rectificadores también a prueba de explosión. Y por supuesto al lado están los barriles de aceite que después se colocan dentro del rectificador. Estos son algunos de los ánodos que se utilizan hoy en día, es la última tecnología. Se conocen como ánodos de MMO o también de óxidos mixtos, también se llaman ánodos cerámicos. Como ven, tienen 1 pulgada de diámetro, son muy pequeños. Pueden drenar grandes cantidades de corriente y duran más de 20 años de vida útil. Las bolsas negras que vemos atrás es el coque de relleno, es un coque conductor muy fino que se coloca alrededor del ánodo para facilitar el drenaje de corriente. Esto es un esquema que les preparé para explicarles un poquito cómo se instala un ánodo en posición vertical. Está en negro todo el relleno de coque. Primero se instala centímetros, luego se instala el ánodo con un centrador para que esté totalmente de coque. Y por supuesto tiene un cable de muy baja resistencia. Esta es la forma que se instala un ánodo, pero en corriente inversa se instalan casos, puntos de ánodos que van conectados al positivo del rectificador. Estos ánodos drenan corriente protegiendo largas longitudes de tubería enterrada. Hay casos en que se colocan cada 20, 30 kilómetros los rectificadores, a veces cada 10, 12 kilómetros, depende de la conductividad del terreno y de la disponibilidad de energía eléctrica. Aquí estamos en Guatemala, refinerías en medio de la selva, se llega por pequeñas avionetas que aterrizan en un camino de tierra, y esas refinerías tienen también pozos, separadores, toda la actividad está concentrada porque está prohibido dañar la zona selvática de alrededor, es una zona protegida. Aquí se está aislando, estos son nodos de MMO con su centrador. Allí nos tocó tener gente en todos los niveles de protección. Se diseñó la protección catódica y aprovechamos para que los estudiantes que habían tomado los cursos vieran una acción, cómo se hace el arranque, etc. Este es el coque llegando al almacén.
Tenemos un poco de tanques, probablemente la segunda estructura industrial más importante del mundo y más usada en la industria petrolera. Aquí estamos en la isla de Margarita inspeccionando ese de los nuestros. De hace muchos años hacíamos este tipo de trabajos y está dando los potenciales para saber si la protección catódica de los fondos del lado del suelo está funcionando adecuadamente. Para que tengan un esquema, una idea, los ánodos se instalan en un círculo alrededor del tanque y a cierta distancia y a cierta profundidad para que la corriente llegue a todo el fondo y lo proteja de la corrosión. Aquí este es un esquema. Normalmente los tanques tienen un muro de contención alrededor. ¿Por qué? Para evitar que en caso de que haya un derrame, quede contenido. Por eso los rectificadores se colocan fuera del muro de contención. Son equipos eléctricos, no queremos que se inunden con un producto cualquiera, puede ser petróleo, puede ser cualquier otro. Y vamos a ver un diagrama en planta. Tenemos todos en un círculo alrededor del tanque, a distancia y a cierta profundidad. El estudio de suelos indica a qué profundidad es conveniente. Y por supuesto se conecta al rectificador que está fuera del muro de contención. Ahora bien, esto ha funcionado muy bien en tanques hasta 50, 60 metros de diámetro. Pero hoy en día se utilizan tanques mucho más grandes. Hace unos años atrás nos tocó diseñar 2 patios de tanques para la refinería Manabí en Ecuador. Los tanques eran todos de 104 metros de diámetro cada uno. En esos casos, la distribución de corriente con los ánodos alrededor es muy pobre. Por eso se pasa a un sistema de ánodos horizontales que van bajo el fondo. Entonces, primero la distancia ánodo-estructura es mucho más corta. Entonces la corriente se distribuye muy bien. Pero esto puede tener un inconveniente que es importante mencionar. Cuando un tanque completamente fondo tiende a curvarse, se llama deflexión. Si no se calcula bien, puede hacer cortocircuito con los ánodos y se pierde todo el sistema de protección. Por eso cuando se va a diseñar un sistema para un fondo de tanque, uno de los parámetros que se pide al grupo de diseño mecánico es cuál es la máxima deflexión que va a tener ese tanque para poner los ánodos por lo menos 1 metro más abajo, de modo que no haya cortocircuito posible. Y aquí tenemos algunos diseños que hemos hecho para distintos proyectos. Aquí en rojo marqué el muro de contención, los rectificadores por fuera, los ánodos se dirigen hacia los cables, se dirigen hacia los rectificadores. Aquí vemos otro caso de 5 tanques, uno muy grande, 2 medianos y 2 pequeños. Variedad de diseños con ánodos. Y vamos a un caso interesante que se hizo en Venezuela. En el año 2006, en Jusepín, se instaló un sistema de ánodos horizontales en un tanque existente. Para ello se usó un sistema de perforación direccional. Aclaro, yo no estuve allí. Allí estuvo una exalumna mía de muchos cursos y entonces ella tuvo la gentileza de enviarme estas fotografías y las aprovechamos para los cursos. Aquí estamos en campo, esta es la máquina de perforación direccional y a un lado tenemos un tráiler donde hay tubos de perforación que se van acoplando, hay un barro bentonítico especial que se utiliza en la perforación para lubricar la mecha y para evitar que se desmorone el túnel. Entonces, bueno, lo primero que se hace es perforar una pequeña tanquilla y por ahí va a comenzar la perforación. Y aquí esta es la tanquilla.
Aquí comienza a penetrar la tubería de perforación, y esquemáticamente lo que se hace es esto. Va perforando, perdón, va perforando, hace una micro perforación. Y como es orientable, cuando llega a cierta profundidad se pone horizontal, continúa y al llegar a cierto punto sale del otro lado del tanque. Allí se le conecta un ensanchador, que es este que hemos dibujado aquí más grande. Entonces, lo van trayendo de regreso y va girando, abriendo un canal más amplio. Una vez que termina esto, se vuelve a introducir llevando los ánodos y los deja debajo de los tanques. Esto se hizo y funcionó muy bien. Aquí tenemos un acercamiento a la máquina de perforación direccional. Hablemos un poquito de interior de tanques. En la industria petrolera se usan los tanques para almacenar petróleo y derivados, también agua. Cuando el agua es corrosiva, también se puede proteger por dentro con protección catódica. Lo que ocurre es que en general el agua potable, el agua industrial, el agua contra incendio no conduce la corriente, es de muy alta resistencia eléctrica. En consecuencia, generalmente con un buen sistema de pintura es suficiente. Sin embargo, me ha tocado diseñar para algunos tanques de agua cuando el agua es conductora de la corriente. Entonces vamos a ver un poquito cómo se hace esto. Los tanques sufren una gran corrosión interna. Estos son fotos de inspecciones que nos ha tocado hacer y se van marcando las diferencias. Fíjense que hay picaduras que llegan a atravesar con mayor profundidad la pared y pueden llegar a perforar un tanque. Y vamos a ver cómo se protege con protección catódica tanques de petróleo con agua. Los tanques de petróleo se pintan de negro. ¿Por qué? Porque el negro absorbe la radiación solar, mantiene más fluido el petróleo que está dentro, más fácil de bombear. Sobre todo los petróleos medianos y pesados que tenemos mucho en Venezuela. Hay que mantenerlos calientes y fluidos para que las bombas lo puedan movilizar con cierta facilidad. Cuando se tiene un tanque que almacena petróleo, normalmente el petróleo crudo flota sobre una capa de agua de producción. El agua puede tener dos orígenes. Por un lado, que venga de un pozo de producción y te trae agua salada, que es muy similar al agua de mar, pero puede tener además otros contaminantes, como por ejemplo H2S, sulfuro de hidrógeno, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el crudo tiene una densidad menor que 1, flota en el agua. Y la otra fuente de agua puede ser que lo traen por barcos, por buques petroleros el petróleo. Y cuando se descarga lo tienen que llenar con agua de mar para que pueda hundirse un poquito y navegar, porque si no queda muy arriba. Entonces es lo que se llama lastre. Cuando llega al sitio donde carga hay que vaciar el lastre y cargar el crudo. Siempre queda algo de agua de mar. Entonces el agua es agua de producción o agua de mar. Las dos muy corrosivas. Entonces se protegen con ánodos, en este caso aleación de aluminio, es la que más se usa en agua de mar. También para muelles, para plataformas costa afuera, etc. Y se instalan de esta manera en el fondo y en el primer anillo del tanque, que es donde normalmente hay agua. Vamos a ver un detalle. ¿Por qué se instala de esta manera separado 30 centímetros? Porque de esta manera se distribuye mejor la corriente de protección. Es la manera correcta de hacerlo. Sin embargo, no todos lo hacen así. A veces, aquí lo vemos bien instalado. Más allá, en la oscuridad se ve algún otro ánodo, algunos más allá. Esta es la manera en que se distribuye la corriente. Bueno, vamos a otro caso.
Este es un tanque de techo flotante, se sacó de servicio para mantenimiento, tiene todas esas barras que sujetan el techo, y aquí vemos algunos ánodos de aleación de aluminio ya soldados. Aquí lo soldaron directo, no le pusieron patitas. Pero bueno, tuvieron que poner más ánodos porque no lo hicieron de esa manera. Muy bien. Este es el primer módulo que quería presentarles. Vamos al segundo. Ahora vamos a enfocarnos un poco en la protección catódica de equipos petroleros. Si bien las tuberías que son equipos típicamente petroleros. Y empecemos por siguiendo el circuito del petróleo. Primero, donde sale a la superficie. En los campos petroleros, el petróleo puede fluir cuando tiene gas mezclado porque el gas lo impulsa por presión. Cuando se acaba es lamentable que paladines para extraer petróleo, o se hace lo que se llama gas lift, se reinyecta parte del gas para darle presión al yacimiento y seguir sacando petróleo. Estos son pozos convencionales donde el petróleo fluye por presión de gas. Muchas veces, como esto en el campo de acción, hay fugas y eso es normal en superficie. Falla una empacadura de goma, de una válvula, esto puede ocurrir. Lo que pasa es que el petróleo en sí es un producto poco inflamable. Contamina la naturaleza, sí, y si cae en un río es grave, pero esto se puede contener con cierta facilidad. La protección catódica se utiliza para los pozos petroleros. Los pozos petroleros tienen la parte que es visible en la superficie, que se conoce como árbol de Navidad o Christmas tree en inglés. Y se llama así porque es un conjunto de válvulas que contienen la presión del pozo. De allí salen por tubería hacia el procesamiento, el almacenamiento, lo que fuere establecido. Muy bien. Tienes el tubo interno o tubing, que es por donde sube el petróleo, y un tubo externo o casing, que es de protección. Normalmente entre los dos se rellena con concreto u hormigón. Entonces lo que se protege es el casing, la parte externa. Para ello se usa corriente impresa, se coloca la cama de ánodos de esta manera y se protege. En las zonas donde no hay energía, hay campos petroleros en medio del desierto, en áreas muy desoladas, se usan paneles solares para suministrar la energía en lugar de los rectificadores. Y esto se ha usado en todas partes del mundo. Vamos de nuevo a Campo Shan, un pequeño campo. Allí tiene la refinería, tienen por ver en el cartel que dice peligro H2S no entre, porque son pozos altamente corrosivos y contaminantes contaminados por H2S y es muy peligroso respirar. Muy bien, habían sacado este separador de servicio año 2001, ya hace 20 años atrás, y tuvimos, después que lo desgasificaron y demás, tuvimos oportunidad de inspeccionarlo. Y entonces, primero entendamos cómo funciona. El petróleo entra por el lado derecho, allí se separan el agua salada en la parte inferior, el petróleo flota en el agua y el gas, por ser más liviano, está en la parte superior. Muy bien, el petróleo se quita del lado izquierdo, el gas por la parte superior y el agua salada se elimina de otras maneras. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que hay que proteger con protección catódica? Bueno, la sección de agua salada, igual que en el fondo de un tanque. Y aquí se abrió y vemos los ánodos, aquí vemos los ánodos de aleación de aluminio y más atrás se ve otro también
Estos cada tanto hay que parar el separador y reemplazarlos. Jorge, bueno, disculpe, creo que dejó de compartir pantalla. No se está viendo. Ah, perdón. Ya lo comparto de nuevo. Ahora sí. Perfecto. La tecnología es indispensable, a veces no ayuda, pero en fin. Muy bien, entonces tenemos un ánodo de aleación de aluminio y aquí atrás se ve todavía otro. Esto rara vez uno tiene ocasión de verlo y de tomarle fotografías. Porque muchas veces se olvidan que el ánodo pasan 50 años y se corroen y... Vamos a refinación. Aquí estamos en Refinería Puerto La Cruz, una de las refinerías pequeñas en Venezuela. La más grande es la refinería de Amuay. Y hoy en día, combinada con Cardones, el complejo refinador Paraguaná, considerado el complejo refinador más grande del mundo. Básicamente lo que se hace en una refinería es separar el petróleo en sus distintos componentes comercialmente interesantes. Gas, gasolina, querosén, diésel, fuel oil, asfalto, parafina. También hay aceites, hay asfalto, hay muchas cosas. ¿Cómo se hace esto? El petróleo primero se calienta en hornos, luego se introduce en estas torres de destilación, cuyo objetivo es separar lo más pesado abajo, lo más liviano arriba. Entonces, si vemos los rangos de temperatura, la base tiene más o menos entre 350 a 450 grados centígrados. Puede ser un poco más, un poco menos. Y arriba, en el tope, tiene menos de 100 grados. Entonces, vemos que se separan una serie de componentes. Muy bien. Esos componentes, sobre todo los más livianos, gasolina y querosén, no se pueden enviar directamente a tanques de almacenamiento porque un producto inflamable caliente es sumamente peligroso. Entonces, hay que enfriarlos. Bueno, para enfriarlos se usan intercambiadores de calor como estos que hemos dibujado allí. Vamos a conocerlos. Un intercambiador de calor funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, entra gasolina caliente y va a salir gasolina fría. ¿Y cómo se enfría? Utilizando agua de mar. El agua de mar fría penetra por aquí, en ese cabezal doble, circula por los tubos que están bañados en gasolina, van por dentro de la gasolina, regresa en el otro cabezal, sigue por los tubos y finalmente aquí sale el agua de mar caliente. Eso es un intercambiador de calor. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la protección catódica? Bueno, el agua de mar ya sabemos que es corrosiva, entonces se instalan allí dos ánodos de aluminio, uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Y qué es lo que hacen estos ánodos? Bueno, protegen todo el cabezal. No pueden proteger la tubería que es muy larga, pero por lo menos protegen el cabezal. Vamos a conocerlos. Este es el haz de tubería de un intercambiador de calor y aquí vemos la tapa, la cara, justamente que da al cabezal. Entonces, bueno, a medida que se daña un tubo de estos, entonces se lo tapona. Cuando se pasa de cierta cantidad de taponamiento hay que cambiar todo el haz de tubería para que retorne la eficiencia. Y esto es una foto muy antigua de Amuay, en blanco y negro todavía, donde aquí podemos ver, señalamos uno de los ánodos justamente del cabezal doble, lo que de aluminio, lo que quedó después de mucho tiempo. Y hablemos de los muelles marinos. Todas las refinerías tienen muelles marinos, como esta que vemos acá en Amuay. Y aquí vemos la cantidad de tanques de proceso.
La corrosión en ambiente natural rocío y podemos verlo acá. Esto es un canal petrolero, se las va fuertes, como ya va corrosión y aquí, bueno, ese es no. Entonces, supuesto, los pilotes bajo el de Almi y por supuesto este lado dos protegiendo también sistema anterior sacrificio en gran corriente estos rectificadores que mostramos aquí en el muelle de Guaraguao, el muelle de la refinería Puerto La Cruz. Y justamente aquí estamos, este es uno de nuestros técnicos mencionando ese muelle, el sistema de protección catódica. Se ven los cables colgando, que son justamente los de los ánodos. Vamos al lado de Maracaibo, aquí tenemos un identificador componente también el lago se usa que la complejidad de las operaciones en el agua es muy grande. Es la mayor red de tuberías sumergidas del mundo, sumergida. Y hablo de la fuente de petróleo o los derivados de toda la naturaleza catódica en la refinería del Palito y nacionales que la refinería estaban instalando en protección catódica y petroleros. Entonces fuimos todo el grupo de ingenieros a Roma. Y puede ver ánodos timón de ese buque. Aquí lo vemos más de cerca, aquí tenemos un ánodo y los ánodos en el timón, tal vez se los vamos a quitar. Porque la SOP, el buque, tiene que colocan delante de la hélice o propela crea una establece la norma y aquí veo que se llama quilla de balance o quilla de balanceo. Los buques tienen una a cada lateral del buque. Y vamos de nuevo al lago. Este es un embarcadero, un pequeño sitio de mantenimiento de las lanchas de transporte de personal en aquella época de Maravén. Y aquí podemos ver dos ánodos instalados en la popa, en la parte de atrás de la lancha. Se estaban reemplazando algunos ánodos. Aquí vemos un ánodo nuevo, recién soldado. También en ellas marinas, como esta vemos aquí en El Salvador, se instalando sistemas de protección catódica, los de aleación de aluminio que van pegados a la parte inferior de la boya. La parte pintada de rojo va sumergida, la parte pintada de amarillo va sobre el agua. Entonces, por supuesto, la parte roja que va sumergida hay que protegerla. Y aquí tenemos un acercamiento a uno de esos ánodos. Bueno, esto es lo que tenía preparado para contarles a ustedes.
vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Si les interesa estos temas, hace un par de años atrás creé un canal en YouTube, que es este que les pongo aquí. Hay más de 100 videos, temas de ingeniería, de corrosión, de mantenimiento, tratamiento de aguas, de calderas, de protección catódica, etcétera, etcétera. Y hay más de 100.000 visualizaciones ya. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa, allí con todo gusto, mucha información. Entonces, bueno, la última diapositiva con mi canal de YouTube. ¿Se vio? ¿Richard? Creo que puede colocarlo otra vez porque Claro. Con todo muy gusto. rápido. Perfecto. Con todo gusto. Ya lo voy a preparar y lo pongo de nuevo. Sí, disculpen, les comentaba, este es el canal mío de YouTube, tal como está escrito allí. Entonces, bueno, si les interesan estos temas allá, ya les digo, hay más de 100 videos ya, perdí la cuenta. Y estoy colocando no solo videos como estos que estamos viendo aquí, como estamos presentando acá, ya en formato video, sino también hay pequeñas cápsulas, videos muy cortos, sobre el tema. Me han preguntan qué es un difusor profundo. Bueno, hago un video cortico y pongo. Entonces hay muchos videos cortos. Yo todos los sábados subo un video de esos cortos y todos los miércoles un video largo. Por cierto, esta presentación, este webinar, lo están grabando y por supuesto después va a aparecer también en mi canal. Entonces, allí lo van a poder ver cuando ustedes quieran, no hay problema. Entonces, bueno, esta parte está lista. Ahora estoy a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto. Claro, Orlando está preguntando algo interesante. ¿Se podría usar agua de lagos? Claro que sí, agua de río también. Y por supuesto es mucho menos corrosiva y entonces muchas veces no requiere protección. Entonces hay países en los cuales las refinerías están al lado de un río o de un lago para justamente abastecerse de agua de enfriamiento y se puede usar perfectamente bien y no es tan corrosiva. Aprovecho de comentarles, hace muchos años atrás, una empresa me llamó que estaban diseñando un muelle para el río Orinoco, en un cierto sector del río Orinoco. Sí, y querían saber si hacía falta protección catódica. Entonces les pedí que tomaran una muestra del agua en ese sector, me la trajeran. Normalmente, si el medio, agua, suelo, lo que sea, es de menos de 10.000 ohmios por centímetro, se considera corrosivo y requiere protección catódica. Más de 10.000 normalmente no se justifica aplicar protección. Bueno, el agua del río Orinoco en ese lugar tenía más de 54.000 ohmios por centímetro. No es corrosiva, es pura materia orgánica no conductora. No se puede aplicar protección catódica. Como pueden apreciar, en la industria petrolera la protección catódica está en todas partes. Estos cursos se dictaron durante casi 30 años a través del CIED, cursos de corrosión, de pintura, de protección catódica, se dictaron para PDB Marina, cursos de pinturas y de protección catódica, porque hay en todas partes
problema. Muy bien, ¿cada cuánto tiempo es conveniente cambiar los ánodos? Cuando se hace un diseño, ya sea de ánodos de sacrificio, de corriente impresa, se hace un cálculo, en ánodos de sacrificio se hace un cálculo de vida útil. Entonces se establece, a partir del año tal hay que reemplazar los ánodos porque ya van a estar agotados. En corriente impresa, los ánodos más modernos, los de MMO o óxidos mixtos, hay casos que duran 30, 40 años. Entonces muchas veces uno deja la previsión. Dentro de 30 años, bueno, dentro de 30 años ni se acuerdan que tienen la protección catódica. Lamentablemente eso ocurre con frecuencia. Gracias a ustedes, Aldo. Bueno, gracias por acompañarme en esto. Si hay más preguntas, claro, me preguntan si hay ciertos equipos donde pueden no ser la mejor alternativa a la protección catódica, sin duda. Siempre hay que hacer la validación. Ok, por ejemplo, un agua industrial es muy poco corrosiva. ¿Justifica hacer protección catódica? Si es de muy alta resistividad, puede salir muy cara la protección catódica. Es mejor un buen sistema de pintura y no poner protección. Sin embargo, hay empresas, por ejemplo, la Procter & Gamble, que usa el agua para producir shampoos, productos de higiene, etc. No puede permitir que haya corrosión dentro de los tanques. Entonces ellos obligatoriamente pintan y ponen protección catódica. Y es una protección catódica que hay que diseñarla muy bien porque el agua es de alta resistencia. Pero eso es porque ellos no pueden, no puede producirse corrosión que se meta en una crema, en un shampoo, imagínense, sería terrible. Entonces, a nivel mundial, en mantenimiento, Procter & Gamble tiene que haber protección catódica en los tanques de agua. No sé si habrá alguna otra pregunta. Claro, acá están preguntando si se puede compartir las diapositivas. Recuerden, esto se está grabando como video y va a ir al canal del grupo de estudiantes de SPE de la UDO. Y ellos me la van a enviar y yo lo voy a poner en mi canal. De modo que van a tener el video completo a su disposición cuando ustedes quieran. El miércoles de la próxima semana vamos a ponerlo directamente en mi canal. Perdón, repíteme la pregunta de la brida para ver. No alcancé a ver la pregunta sobre la brida. Si la pregunta dice lo siguiente. Si tengo una brida y tengo corrosión interna aguas arriba de la brida, ¿cómo puedo proteger aguas arriba y aguas abajo? Claro. Lo primero que hay que definir, estamos hablando de una tubería aérea o enterrada. Si es enterrada, tiene que llevar protección catódica. Si es aérea, la protección catódica no se puede aplicar porque la corriente no circula por el aire. Ahora bien, puede ser que aguas abajo o aguas arriba haya corrosión. Si se está usando una tubería que transporta agua por el interior, debería llevar un recubrimiento interno para protegerla de la corrosión. Las tuberías no llevan protección catódica por dentro en general. Hay muy raros casos que sí llevan algo de protección catódica por dentro. En general no. Por ejemplo, la mayor tubería que hay en Venezuela es el alimentador norte de agua a Caracas. Tiene 72 pulgadas de diámetro, 1,80 m. Entonces, por dentro está revestida con concreto. Por fuera tiene protección catódica, porque está totalmente enterrada.
Gracias, Paola. Es un gusto tenerte de nuevo conmigo. Paola me sigue en mi canal en YouTube y siempre pone comentarios muy lindos que se agradecen. Bueno, quería hacerle una pregunta, porque estuve leyendo un poco sobre el tema antes de realizar la actividad y escuché sobre algo que se llamaba apantallamiento catódico, que creo que es uno de los problemas que pueden ocurrir. Entonces, Sí. me gustaría saber un poco respecto a eso porque, bueno, la información puede ser confusa. Entonces, bueno, me gustaría aprender un poco más sobre eso. Claro, eso normalmente se enseña en los cursos de protección catódica. Te explico brevemente. Imagínate que yo tengo una tubería y tengo los ánodos. Y resulta que a alguien se le ocurre poner una construcción, una base enterrada de concreto para, por ejemplo, una línea, una torre de alta tensión, para lo que sea. Ahora, entre la tubería y el ánodo hay una barrera de concreto de alta resistencia que no deja pasar la corriente. Eso es el efecto pantalla o efecto de apantallamiento. Por ejemplo, los tanques hoy en día con frecuencia llevan un anillo de concreto debajo del fondo para soporte de las paredes. Normalmente no tiene más de 1 metro de profundidad. Cuando uno va a diseñar la protección catódica de un fondo de un tanque, tiene que preguntar, ¿tiene anillo de concreto? Si lo tiene, no puedes poner el ánodo a poca profundidad porque no puede pasar la corriente. Hay que ponerlo más abajo para que pase por debajo del anillo de concreto. Esto también se da cuando tienes un corredor de varias tuberías y hay una de ellas que es muy grande. No puedes poner los ánodos del lado de la más grande porque se roba toda la corriente y a las otras no le llega nada. O sea, hay diseños especiales para evitar el apantallamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Ya me quedó un poco más claro porque, bueno, suele ser un tema que puede ser un poco complicado, entonces, bueno, si alguna otra persona también tenía esa duda, cuando esté viendo el video de YouTube, bueno, ya podrá tener una... Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos este fin de semana dictando el curso de diseño de protección catódica de tuberías, que es el 3er nivel. Y tenemos un grupo de gente de distintos países, hay de Perú, hay de Colombia, y tenemos, como se da todo en vivo, pero por internet, hay gente de diferentes, hay de Bolivia también. Entonces, uno de los temas que se toca en el nivel 2 es justamente ese tipo de problema, apantallamiento. En nivel 3, lo que están es trabajando en cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, lo estamos haciendo este fin de semana. Empezamos ayer y me toca ahora, dentro de un par de horas, me toca la segunda clase, terminamos mañana. Mañana estamos toda la tarde trabajando en el curso para terminar. Pero esos son temas ya que tienen que ver con el diseño, cómo evitar ese tipo de problemas que puede haber. Otro caso, ustedes instalan una tubería y al poco tiempo instalan muy cerca una línea de alta tensión. Bueno, resulta que las líneas de alta tensión inducen campo magnético y corrientes parásitas en el suelo. Se meten en la tubería y donde salen la perforan. Eso también hay técnicas para detectarlo, hay también a qué distancia hay que ponerlo en la tubería de la línea de alta tensión. Hay una serie de cosas que tienen que ver con el diseño ya como tal. Eso ya son temas mucho más avanzados. Claro, más profundo. Claro. Yo creo que este tipo igual de problemas operacionales, no solo en este tema, sino en cualquier tipo de tema, creo que cuando estamos estudiando algo tenemos que tener en cuenta no solo la información teórica, sino también este tipo de problemas operacionales, porque a la larga son los que nos van a ayudar a conocer un poco más sobre eso y a saber cómo resolver en el caso de que se nos presenten este tipo de situaciones. Entonces, sin duda, sin duda. De hecho, Richard, nosotros arrancamos con estos cursos hace muchos años, a través del CIED primero, porque el problema que se veía era que la gente compraba libros, tomaba cursos teóricos y cuando se enfrentaba con el problema se encontraba que la cosa no era tan simple. Entonces, por otro lado, tratamos de que estos webinars, de que los cursos sean lo más prácticos posible, con experiencias de campo. Bueno, ustedes lo han visto en esta presentación. De hecho, se acaba de unir
un exalumno de Perú. Bienvenido, Plutarco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Porque en todas partes están surgiendo inquietudes. Petroperú es una empresa muy grande, también manejan gas, están produciendo gas, Bolivia también, Colombia también, en Centroamérica hay algo de petróleo y gas también. Entonces, hay una comunidad de problemas que nos une. Hemos tenido en los seminarios que se dieron para la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, entre los participantes había muchos de capítulos SPE de distintos países, hasta de México, porque a los petroleros, por supuesto, es uno de los problemas que más nos afecta. Hay muchas preguntas sobre estos temas, pero bueno, por lo menos sí les hemos dado única, ahora que están en la etapa de estudio. Hay bibliografía, información, puede aprender un poco. Así es. Y sobre todo cuando recibimos este tipo de información de parte de profesionales como usted que tienen una experiencia increíble, creo que eso también a nosotros nos nutre como futuros profesionales. Yo te comenté anteriormente, les comenté anteriormente al grupo de estudiantes de la U, cuenten conmigo, que a futuro les interesa algo de protección catódica, corrosión de pintura, si dentro de mi disponibilidad de tiempo, con todo gusto hacemos otro para que aprovechen con todo gusto. Así es, precisamente se lo estaba comentando a unas compañeras del capítulo estudiantil que siento que esta actividad, sin temor a equivocarme, creo que es una de las más, no como capítulo por el nivel de información que manejamos y también por usted, porque tenemos, bueno, la dicha como ponente, entonces siento que sería bueno que en un futuro cercano, podamos repetirla nuevamente para que llegue a cada vez más personas, pues. Entonces, bueno, cuenten conmigo con todo gusto, Richard, no hay ningún inconveniente. Cuando se pueda, ya te digo, yo estoy dictando, acabo de terminar de dictar un curso el jueves y el viernes arrancamos el otro que termina el domingo. Todavía no me avisaron si la semana que viene tengo curso también. Entonces hay una actividad muy intensa que estamos haciendo a través de una empresa en Perú, pero que se hace para toda Latinoamérica. Entonces, y se están manejando proyectos, hay mucha actividad en este momento. La pandemia aceleró el trabajo a distancia, obviamente. Y entonces, como yo ya estaba metido con mi canal de YouTube y haciendo alguna actividad, ahora la cosa ha explotado enormemente por la pandemia. Entonces, en la medida que los pueda colaborar con ustedes, cuenten conmigo sin ningún problema. Entonces, bueno, compañeros, gracias por acompañarme en este rato. Ha sido un gusto trabajar para ustedes. Y bueno, Arturo, vamos a entrarnos con todo gusto de nuevo. Así será. El gusto es todo nuestro y el placer también de contar con usted y de tenerlo con nosotros en esta actividad. Como le comentaba, creo que no solamente como ingeniero, sino también como miembro fundador de una de las instituciones más importantes que ha tenido nuestro país, como es el INTEBEP. Creo que es un placer para nosotros como estudiantes poder recibir conocimiento de un profesional de su envergadura, así que ha sido un placer. Nuevamente le extiendo nuestro agradecimiento en nombre de todos los miembros del capítulo y de todos los estudiantes que formamos parte del capítulo estudiantil de la SPE en la Universidad de Oriente Núcleo Azotí. Con todo gusto, Richard. Entonces, bueno, acuérdate, cuando tenga video, me lo envías y yo lo subo a mi canal y entonces le damos el trabajo que están haciendo. Así será y pronto nos volverá en una actividad de este tipo, estoy seguro que sí. Claro. Bueno, un gusto saludarle. Pronto. Hasta